Las exposiciones que son de Colombia, Alemania, van a ir por Zoom, por lo tanto vamos a dar paso a la mesa de expositores, pero no va a haber nadie en este momento en la mesa. Vamos a empezar con Augusto por Zoom, después vamos a seguir con las otras exposiciones, la segunda también es por Zoom, y después van a pasar otros expositores, con también los panelistas, a la mesa cuando exponga Lilia. Entonces, le damos paso al PhD Augusto Pérez Gómez de Colombia, que es director de la corporación Nuevos Rumbos, dedicada a la investigación y la prevención del consumo de drogas. Es profesor titular de la Universidad de los Andes, profesor titular de la Universidad del Bosque, psicólogo clínico e investigador en el área de drogas y alcohol. Cuando quieras, Augusto. Muchas gracias. Para mí es un gran placer estar hoy con ustedes. Eh, Quiero darle las gracias a la Junta de Drogas de Uruguay por esta invitación, eh, y a Ana Castro en particular por haber estado en contacto conmigo. Yo he sido profesor toda mi vida, una larga vida ya, y fui entrenado como psicólogo clínico, pero hace 20 años decidí que había llegado el momento tal vez de dar un giro, porque aun cuando la actividad clínica me complacía enormemente, me daba cuenta de que los alcances de lo que yo hacía eran muy limitados. Entonces hice un giro, siempre he sido un investigador también, pero hice un giro muy grande, muy fuerte, y me dediqué exclusivamente o casi exclusivamente a trabajar en el área de prevención. Este camino fue un camino muy largo, 30 años casi, durante los últimos 20 dedicado casi exclusivamente a ese punto, pero fue un camino lleno de frustraciones, porque, como ustedes saben muy bien, hasta hace relativamente poco tiempo, la prevención no era un campo en el que se invirtieran muchos recursos, y sobre todo desde el punto de vista investigativo, que es esencial, porque sin evaluaciones no es posible hacer las cosas bien. Eh, lo que nosotros afirmábamos muchas veces no tenía mayor fundamento. Esa situación ha cambiado radicalmente. En el momento actual hay organizaciones, Gregor está aquí con nosotros hoy, también lo podrá confirmar, hay organizaciones que han dedicado enormes cantidades de energía a tratar de evaluar todo lo que hacemos y a tratar de identificar cuáles son las principales variables que nos pueden permitir hacer una prevención adecuada. Lo que les voy a mostrar hoy es el resultado de un trabajo que hemos desarrollado durante ya un buen tiempo, y que es la estrategia de desarrollo social como instrumento de prevención en el ámbito escolar. Primero que todo, pues lo que tenemos que decir es que un maestro es mucho más que un transmisor de información. Un maestro es un guía, es una fuente de estímulos, es un modelo para la vida. Y no debemos olvidar que los niños y los adolescentes pasan la mayor parte de su vida despierta en las escuelas. Por consiguiente, allí tenemos acceso directamente a ellos, y lo que les voy a mostrar no es ni una técnica ni un programa, sino que es una manera de relacionarse. Esto surge del trabajo de David Hawkins y Rico Catalano en el año 1996, como parte de una de las estrategias de prevención más importantes que existen en el momento actual, que se llama Comunidades que se cuidan. Eso, en su versión en español es Communities That Care, que se implementa en cerca de 14 países. En Colombia lo estamos implementando desde hace ya más de 10 años, y hemos trabajado con este enfoque también con Chile y con Brasil. El enfoque que les voy a presentar, la estrategia de desarrollo social, es de una simplicidad inmensa, pero lo sorprendente es que en la vida corriente esas cosas no se hacen, o no se hacen de una forma ordenada y sistemática.
porque lo que implica este enfoque es crear un marco de protección para los niños y para los adolescentes a partir de algo que conocemos bien hoy en día quienes trabajamos en este campo, que son los factores protectores y los factores de riesgo asociados al consumo de sustancias. El esquema general de este enfoque es el que ustedes ven en la diapositiva. Ustedes ven allí que hay unas flechas que hablan de oportunidades, habilidades y reconocimiento, en donde el propósito es llegar a unas conductas saludables a través de la definición de unas pautas claras, de la creación de unos vínculos y de la identificación de unas características individuales de los jóvenes. En otro esquema, en otra forma de este mismo esquema, lo que buscamos entonces es construir una protección para los niños y en donde la meta es definir unos comportamientos saludables en cada uno de los cuatro ámbitos en los cuales se trabaja con este enfoque. Esos cuatro ámbitos son la escuela, la familia, la comunidad. Para nosotros, si la comunidad no participa, la probabilidad de que una estrategia preventiva tenga éxito es muy limitada. Y por consiguiente, y por razones obvias, los adolescentes y sus pares. Esos son los cuatro ámbitos en los que trabajamos. Entonces, hay que definir unas creencias saludables y unas pautas claras en esos cuatro ámbitos, construyendo unos vínculos y construyendo unos compromisos en los cuatro ámbitos. ¿A través de qué? De tres cosas que son básicas y que todo maestro siempre está tratando de apoyar: ofreciendo oportunidades, desarrollando habilidades y ofreciendo reconocimiento. Todo esto sobre la base de unas características individuales que se identifican a través de unos instrumentos que hoy en día en diferentes países ya están disponibles. Cada país dispone de instrumentos para esto. Nosotros utilizamos una adaptación de la encuesta para jóvenes de comunidades que se cuidan. Nosotros la adaptamos en Colombia. Tenemos datos de 95.000 jóvenes en todas las regiones del país. Y con base en esto, entonces, eh, hemos, podemos ir definiendo cada uno de estos elementos. ¿Qué son comportamientos saludables? Comportamientos saludables son aquellos que promueven el desarrollo físico y psicológico, son aquellos comportamientos que nos permiten evitar enfermedades o problemas de salud. Todos sabemos perfectamente que el consumo de sustancias, especialmente en los adolescentes y en las personas muy jóvenes, puede llevar a que se desarrollen serios trastornos de salud, pero igual en los adultos también. Lo que pasa es que los jóvenes son más lábiles, más frágiles, porque su sistema nervioso está en pleno proceso de desarrollo. Son comportamientos que nos permiten tener mejores relaciones con las otras personas y producen bienestar y no tienen consecuencias negativas o muy pocas, porque el hecho concreto también que no podemos ignorar es que hay muy pocos comportamientos, así como hay muy pocos medicamentos que no tengan efectos colaterales en un momento u otro y que pueden ser positivos o no tan positivos. ¿Cómo definimos las creencias saludables? Sobre la base de lo que sabemos, y lo que sabemos nos lo dice la ciencia, lo que hoy en día se conoce como la ciencia de la prevención, nos lo dice el sentido común. Mucho antes de que hubiera leyes sobre el no consumo de alcohol en los adolescentes, prácticamente todos los países del mundo ya tienen reglamentado que los adolescentes y los jóvenes, los menores de edad, los niños, no debían tomar alcohol. Eso no fue el resultado de una investigación. La investigación ratificó lo que el sentido común dictaba, pero en este campo también esto puede ser muy importante. Y la experiencia. La experiencia nos muestra perfectamente, sin necesidad de investigación, como decía una de las personas que habló anteriormente,
que el impacto que tiene el consumo de sustancias sobre los niños, sobre los adolescentes, puede ser devastador y muchos de esos efectos son irreversibles. Eso lo ha demostrado la investigación de una manera clarísima. El hecho de consumir marihuana a los 14 años de una manera frecuente puede Justo, disculpe la... provocar, no sé, como mostraron Meir y sus colaboradores hace ya una decena de años, Hola. que mostraron sobre la base de un seguimiento de más de 30 años a una cohorte de cerca de 1.500 niños hasta que llegaron a la adultez, que quienes empezaron a consumir marihuana a los 14 años y la consumían con frecuencia, presentaban trastornos relacionados con la atención y con la memoria, cosa que está sobradamente demostrada hoy, pero además de eso que podían perder hasta 8 puntos de cociente intelectual, lo cual, y que esa pérdida era irreversible. Entonces estamos hablando aquí de cosas que son realmente muy problemáticas y que nos las muestra la experiencia eh, cotidiana. ¿Qué pueden ser definidos como pautas saludables claras? Lo que en otros contextos se llama estándares de salud, pero nosotros preferimos llamarlos pautas. Pues el hecho concreto es que cuando tenemos definidos los comportamientos y las creencias saludables, tenemos que ser capaces de generar pautas de comportamiento y esas pautas se van a dar de manera eh, específica en diferentes entornos. Por ejemplo, estas que les pongo acá pueden ser generales, puede ser la sociedad en general la que lo dice, las personas menores de edad no pueden consumir alcohol ni fumar. En la familia se puede decir, no puedes estar frente al televisor más de 2 horas, o los videojuegos son solamente para los fines de semana, o hay normatividades en diferentes entornos que le dicen a los jóvenes, debes practicar por lo menos un deporte 4 horas semanales. Es muy desafortunado ver que esto hoy en día no está ocurriendo. Una gran cantidad de adolescentes se gastan esas 4 horas multiplicadas por 10 frente a una pantalla de un televisor, de un computador o de una tableta. Em, ¿Cuál es la esencia del trabajo de un maestro? Es dar oportunidades de aprender creando condiciones no amenazantes. Carl Rogers, uno de los más eminentes psicólogos de los Estados Unidos y una de las personas que más ha influido sobre el desarrollo de la psicología clínica, eh, todo lo que hoy conocemos como entrevista motivacional deriva directamente de los trabajos de Rogers. Rogers decía que nadie le enseña nada a nadie, que lo único que hace un maestro es crear las condiciones para que las personas aprendan. Y esas son condiciones de no amenaza. El maestro crea oportunidades de descubrir, sugiriendo formas nuevas de hacer las cosas. Es una fuente de información que le puede decir a un joven dónde encontrar algo que está buscando. Le puede decir por qué no debe buscar en Internet cierta información, sino que la debe buscar en otros sitios. Es una persona que es capaz de permitir que se mejoren las cosas que el estudiante está haciendo, que estimula el que los jóvenes sean creativos. Yo nunca olvidaré a mi profesor de Historia del Arte en mi primer año de universidad, cuando en un examen nos preguntó cuál era la explicación de las figuras de las cuevas de Lascaux, y la verdad es que yo no tenía ni idea porque no había estudiado mucho para ese examen. Y entonces escribí un texto sobre que eran ritos vudú. Yo conocía las pinturas de Lascaux, pero no había leído el texto que tenía que leer, y el profesor me dijo, eh, su respuesta no tiene absolutamente ningún sentido porque el vudú es algo muy local, derivado de creencias africanas en Haití, pero no tiene absolutamente nada que ver con las CO. Pero por la creatividad le doy una muy buena nota y me dio una buena nota.
Eso me permitió a mí también entender que debía ser más cuidadoso en las veces siguientes. Y un maestro también es una persona que estimula el que se tomen iniciativas. Las habilidades. El salón de clase es un ambiente óptimo en el que una maestra puede hacer pequeños ejercicios de manejo de conflictos, de comunicación asertiva, de colaboración, de desarrollo de estrategias de estudio eficiente y en donde le va sugiriendo a los estudiantes tareas de una complejidad creciente. Y el reconocimiento, todos lo sabemos, prácticamente en todas las culturas humanas, el reconocer que alguien está haciendo bien o lo está intentando o está procurando desarrollar algo, ese reconocimiento es una fuente de estímulos muy importante y crea vínculos entre el maestro y sus estudiantes y esto significa que entonces la maestra puede hacer señalamientos positivos frecuentemente, felicitar por un logro, dejar ver que ella percibe los cambios que están ocurriendo en un estudiante, hacer anotaciones estimulantes para el grupo y para los individuos. Y todo esto crea un clima que es un clima protector y no amenazante. Y en cuanto a las características individuales, todo maestro o toda maestra sabe que su clase tendrá perezosos, inteligentes, desordenados, habladores, distraídos, graciosos, silenciosos, hostiles, buenos, pesados, sencillos, altaneros y todos los epítetos que ustedes consideren que se pueden eh, atribuir a un joven estudiante. Pero que lo que importa aquí es que ningún niño se definirá por un solo rasgo. Si ustedes quieren hacer el ejercicio, podrán ver que cualquier niño puede tener todas las características de la columna de la izquierda. Eh, sí, cualquier joven puede ser todo eso al mismo tiempo. Perezoso, inteligente, desordenado, hablador, distraído y gracioso. O silencioso, hostil, bueno, pesado, sencillo o altanero. Eh, El hecho es que al conocer a sus estudiantes, los maestros podrán calibrar mejor cuáles son las oportunidades que cada niño necesita y con base en eso, eh, facilitar el desarrollo de habilidades y los reconocimientos. Entonces, tomemos el caso hipotético de un niño llamado Carlos. Entonces, cuando miremos cuáles son los comportamientos saludables, la pregunta que nos podríamos hacer con respecto a este niño en el salón de clase es cuáles son los comportamientos saludables que el maestro o la maestra está tratando de promover en este momento. En cuanto a las creencias, cómo las comunica y las refuerza y cuáles son los estándares o las pautas para esos comportamientos. En cuanto a los vínculos, ¿está desarrollando vínculos y cómo los está manejando? ¿Qué oportunidades le está dando? ¿Qué habilidades le está enseñando? ¿Cómo reconoce los esfuerzos de este joven y cómo toma en cuenta el maestro la personalidad y las habilidades de este niño? Esto es en esencia lo que yo les quería presentar. Es como ustedes ven, no es una estrategia, no es una técnica, no es un programa, es un ambiente, es una forma de relacionarse que todo maestro y toda maestra pueden crear en su sala de clases y que va a repercutir probablemente mucho más allá de ese ámbito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Augusto.